Durante años, el mercado de las telecomunicaciones operó como una dictadura de tres cabezas, un oligopolio diseñado para enriquecerse a costa del sufrimiento y contratos abusivos contra sus clientes. La primera víctima de su propia codicia fue Sprint. Creyeron que el cliente no tenía opción, hasta que la realidad los golpeó. Pasaron de intentar comprar a su competencia a ser devorados por ella. Y mientras Sprint sufría por incompetencia, AT&T comenzaba a sufrir pero por pura arrogancia. El gigante fundado por Graham Bell no cayó por falta de dinero, sino por el exceso de él. Se endeudaron hasta el cuello en adquisiciones desastrosas, logrando lo imposible: destruir joyas culturales como HBO y Warner desde adentro. Entre todo este ruido, un solo hombre les enseñó que las cosas podrían ser diferentes, que no tenían que abusar a sus clientes para generar ganancias. John Legere con T-Mobile, el eterno perdedor que decidió dejar de jugar el mismo juego, rompiendo los contratos y las reglas para convertirse en un buen CEO, uno de los pocos. Me encanta que escuches a tus empleados, pero más aún que escuches a tus clientes y lo que realmente necesitan. En los 2000, tres compañías dominaban las telecomunicaciones en Estados Unidos: AT&T, Verizon y Sprint. Sprint era un gigante histórico y una de las empresas más grandes del mundo, con hasta 55 millones de clientes. Pero a pesar de su tamaño, Sprint perdería miles de millones y acabaría al borde de la bancarrota. Sprint terminaría siendo rescatada por T-Mobile, que a su vez también había estado luchando por sobrevivir en los primeros años de la década de los 2010. Pero mientras T-Mobile protagonizaba uno de los regresos corporativos más grandes de la historia, Sprint quedaría completamente en el olvido. ¿Cómo es que pasó esto? Sprint tenía una marca más grande, más clientes y muchísimo más dinero. ¿Cómo es que murió Sprint? Sprint hizo muchísimas grandes apuestas en los lugares equivocados, pero hubo una en particular que desató una larga cadena de errores, impulsada por su CEO, Gary Forsee. Él intentaba resolver un problema: la fuga masiva de clientes. Nadie estaba contento con la industria de telecomunicaciones, pero Sprint era especialmente mala. Forsee tenía una solución, o al menos eso pensaba. Sprint iba a fusionarse con Nextel, un proveedor inalámbrico gigantesco. Podrían ofrecer nuevas opciones a los clientes, absorber los ingresos de millones de usuarios móviles y también muchos contratos gubernamentales. Telecomunicaciones e inalámbrico parecía una gran combinación, pero este fue el comienzo de un camino largo y doloroso para Sprint. Fusionar dos empresas gigantes siempre es complicado. A menudo una se absorbe a la otra, siendo una más grande que la otra, como pasó con AT&T y DirecTV, o la fusión entre Compaq y HP. Pero Sprint era diferente. Ellos iban a fusionarse en partes iguales. Ambas empresas estaban valoradas por igual y sus accionistas poseerían aproximadamente el 50% de la nueva compañía. Entonces, ¿qué salió mal? Bueno, dividieron todo 50-50, equipos de gestión, ejecutivos, dos sedes, incluso intentaron fusionar las marcas, usando el logo de Sprint con los colores de Nextel. Fue una total crisis de identidad y también una crisis interna. Las culturas corporativas no encajaban en absoluto, y el proceso de fusión fue largo y doloroso. Se recortaron miles de empleos y se cerraron tiendas de bajo rendimiento. Dan Hess, el CEO que sustituyó a Forsee, dijo después: viendo en retrospectiva, la fusión con Nextel fue una mala idea. Esto es lo que uno aprende en la escuela de negocios. Una fusión entre iguales no es una buena idea. Bloomberg clasificó esta operación como una de las peores fusiones en los últimos 5 años. Mientras AT&T y Verizon avanzaban, Sprint estaba centrada en limpiar su propio desastre y en ese momento Forsee fue removido como CEO y reemplazado por Hess. Pero incluso dejando de lado los problemas de la fusión, Sprint tenía un problema aún mayor: los clientes seguían yéndose. La experiencia era terrible. De hecho, empeoró. Después de la fusión, la satisfacción del cliente bajó a 61 puntos, la peor de toda la industria. El servicio era poco fiable, con llamadas caídas, facturación incorrecta y un pésimo soporte al cliente. Esto generó clientes muy difíciles, que llamaban constantemente solamente para quejarse. ¿Y qué hizo Sprint? Pues les canceló el contrato. Así es, les canceló los contratos a sus propios clientes. Sprint canceló a 1000 clientes, diciéndoles: la cantidad de solicitudes que nos han hecho durante este tiempo nos lleva a determinar que no podemos satisfacer sus necesidades inalámbricas actuales. Eso sí, amablemente dijeron que no les cobrarían la penalización por cancelación anticipada, que podía ser de hasta $200.
¡Wow! ¡Qué generosos! Naturalmente esto provocó indignación y la prensa se hizo eco rápidamente. Ten en cuenta que esto ocurrió justo cuando Sprint fue llevada a juicio por sus tarifas de cancelación anticipada y se le ordenó pagar más de 70 millones a los clientes. Estábamos últimos en satisfacción del cliente, últimos en 2007, 2008 y 2009, dijo el nuevo CEO Hess. La gente odiaba a Sprint, pero esto era solamente uno de muchos problemas, y en medio de todo esto ocurrió algo más. Algo que cambiaría para siempre el destino de Sprint. Hoy Apple va a reinventar el teléfono, pero lo que vamos a hacer es eliminar todos estos botones y simplemente hacer una pantalla gigante. Una pantalla gigante. Todos sabemos cómo el iPhone cambió al mundo, pero lo que muchos no saben es que Apple hizo un gran acuerdo en secreto. Así que estuvimos yendo y viniendo durante unos meses y finalmente acordamos un trato exclusivo de 5 años con AT&T. AT&T apostó fuerte por el iPhone. En mi opinión, fue una de las mejores decisiones empresariales que ha hecho AT&T en su historia. Consiguieron un contrato exclusivo de 5 años con Apple. ¿Querías un iPhone? Tenía que ser con AT&T. En retrospectiva, esto era increíblemente poderoso. Fue una gran apuesta que resultó ser un gran acierto. Los clientes comenzaron a cambiarse en masa por el iPhone, y esto dejó a Sprint en una posición muy peligrosa. Tuvieron que reaccionar y no fueron los únicos. Verizon respondió apostando todo por Android, con Motorola y su propia marca, Droid. No fue tan popular como el iPhone, pero era un competidor real. El iPhone hay que ponerlo, para ser justos, en una categoría aparte, dijo el CEO de Sprint, Hess. La marca Apple y este dispositivo han tenido tanto éxito que es como compararlo con Michael Jordan. Hess sabía que Sprint tenía que responder, pero tal vez debieron pensarlo mejor. AT&T ofrecía el iPhone, Verizon ofrecía el Droid y Sprint ofrecía el Palm Pre. Si no sabes nada sobre este teléfono, no te culpo. Era un teléfono con WebOS, un sistema basado en Linux y sinceramente muy adelantado a su tiempo. Permitía una multitarea increíble y tenía una interfaz intuitiva. Para estar adelantado a tu época también significa sufrir las limitaciones de tu época. Era bastante frágil, la pantalla deslizante se soltaba fácilmente y tenía muy pocas apps. Naturalmente el Palm Pre fracasó, pero esto ni siquiera fue el peor problema. También apostaron por la infraestructura equivocada. Sprint fue pionera en 4G, invirtiendo en una tecnología llamada WiMAX, pero con el tiempo la industria se movió hacia otro estándar, LTE. Tenía mejor compatibilidad, mejor cobertura, más velocidad y se volvió el estándar universal. Sprint, apurada por ser la primera, se asoció con Clearwire para construir su red 4G, pero Clearwire resultó ser un socio nada confiable. Se perdió muchísimo tiempo y pronto los competidores los alcanzaron, eligiendo correctamente el LTE. A veces ser el primero en moverse es clave, como AT&T con Apple. Otras veces simplemente significa ser el primer perdedor, como Sprint. A pesar de todo, Hess trabajó incansablemente para mejorar el servicio y la atención al cliente. Llevaba esos números cada semana al jefe de red, al de marketing, al de facturación y les decía: hagan suyo ese número y hagan que baje. Y para su crédito, eso fue exactamente lo que pasó. En 2007 eran los peores en la industria, pero para 2011 habían subido gradualmente hasta el tope, incluso premiados como la empresa más mejorada en satisfacción al cliente en Estados Unidos, entre 43 industrias distintas. Pero hay algo que recordar. Que hayan mejorado no significa que sea totalmente bueno. La industria de telecomunicaciones era odiada por su servicio horrible, planes confusos, contratos largos, penalizaciones absurdas por cancelación, y es que si lo comparas con algo que estaba bastante mal, cualquier cosa mejor parece demasiado buena. La atención al cliente de Sprint no era su fortaleza, simplemente era menos desastrosa, pero Sprint seguía perdiendo la guerra, así que tendrían que apostar en grande una vez más. Después del fracaso del Palm Pre, digamos que Sprint estaba desesperado por subirse al tren del éxito de Apple. El CEO de Sprint, Dan Hess, declaró que la mayor razón por que la gente se iba de Sprint era porque no vendían el iPhone. Así que finalmente poder ofrecer el iPhone tras 5 años fue una gran victoria para Sprint, pero vino con un costo enorme. En 2011 las dos compañías hicieron un trato. No se sabe con exactitud qué se acordó, pero Sprint aceptó gastar $20,000 millones en iPhones durante 4 años.
$20,000 millones. Cuando los accionistas se enteraron, se enfurecieron. Los márgenes de ganancia ya reducidos de la compañía se desplomaron tras este acuerdo. Entonces Hess se bajó el sueldo y devolvió los bonos por desempeño que había recibido anteriormente, lo cual sumaba más de $3 millones. Ahora tenían el iPhone, pero aún queda el tema del 4G. Sprint tenía que ponerse al día, y lamentablemente eso ya no incluía a WiMAX. Pero si todo esto no fuera lo suficientemente malo, las cosas estaban a punto de ponerse aún peores para Sprint. La industria estaba a punto de conocer lo que era un verdadero servicio al cliente, pero no venía de Sprint. La industria quiere que estés confundido. Quieren que el proceso de compra sea difícil. Aquí tienes un dato impactante. El 46% de los estadounidenses dice que han tomado una decisión sobre su servicio inalámbrico y luego se han arrepentido. Esta tasa de remordimiento es un 33% más alta que en la industria de los autos usados. El nuevo CEO de T-Mobile, John Legere, llegó disruptivo con su estrategia Un-Carrier, sin contratos a largo plazo, sin tarifas de cancelación, planes baratos y un buen servicio al cliente. T-Mobile estaba en último lugar entre las 4 grandes, y muchos asumían que estaban acabados, pero a diferencia de Sprint, T-Mobile estaba viviendo una revolución interna, lo que les permitió recuperar terreno rápidamente. Sprint tenía que reaccionar más rápido. Lanzaron una operación masiva para renovar su infraestructura y alcanzar el estándar de red del LTE 4G. Querían cubrir 250 millones de puntos de presencia con su nueva red para finales de 2013. Para ayudar en esto, Sprint también cerró la red IDEN de Nextel. A pesar de haber gastado miles de millones en la fusión, esa tecnología ya era obsoleta y estaban perdiendo usuarios, pero seguía siendo una red vital para negocios y servicios de emergencia, así que este cierre fue especialmente doloroso. Nextel se apagó de la noche a la mañana, pero desde el punto de vista de Sprint, era un mal necesario. Necesitaban ese espectro para potenciar su red 4G LTE, que era donde estaba el verdadero negocio, y sus competidores ya les llevaban ventaja. Pero las cosas no salieron según lo planeado. La sustitución y despliegue de la red fue mucho más lenta de lo esperado. ¿Pero por qué? Bueno, una red LTE 4G utiliza cables de fibra óptica para crear una infraestructura de backhaul, pero Sprint no tenía suficientes cables de fibra para construir una red de esta magnitud en todo Estados Unidos. Sus competidores habían invertido en fibra durante los años anteriores, pero Sprint no. T-Mobile, de hecho, ya había preparado el terreno años antes, al instalar fibra como backhaul en otra red, antes de que se convirtiera en LTE. Sabíamos que sería difícil, pero fue aún más difícil de lo que cualquiera anticipó, dijo Hess. Desafortunadamente no había un manual. Ninguna compañía inalámbrica en el mundo había hecho algo tan radical y agresivo para construir una gran red al final. El jefe de desarrollo de redes de Sprint dijo: si quisiera una solución mágica, la habríamos encontrado. Todos quisiéramos que esto fuera más rápido. Eventualmente Sprint redujo su objetivo a 200 millones de puntos de presencia. Con Sprint no pagas cargos extra, no se reduce tu velocidad y tienes datos, mensajes y llamadas ilimitadas a cualquier móvil por solo $79.99. El mejor plan ilimitado gana. Así la red LTE empezó a desplegarse, pero estaba llena de problemas para los usuarios. Algunos simplemente no tenían datos o sufrían de mala cobertura por la débil infraestructura de backhaul. Durante esta fase de desmontar y reemplazar, la reputación que Sprint tanto había trabajado para reconstruir volvió a caerse. Las ganancias se estaban cayendo, los clientes se estaban yendo, el barco de Sprint se estaba hundiendo. Entonces, Sprint recibió un salvavidas. En 2013, el gigante japonés SoftBank adquirió Sprint por $21.600 millones. Ahora tenían una inyección de efectivo y bolsillos más profundos para competir contra sus rivales, pero ahora también estaban bajo el liderazgo del famoso CEO de SoftBank, el multimillonario Masayoshi Son. Él tenía grandes planes para Sprint, pero en retrospectiva puede que no hayan sido lo mejor para la compañía. Masayoshi Son estaba obsesionado con una sola cosa. Veía una única forma de superar los recientes fracasos y debilidades de Sprint: fusionarse con T-Mobile. En cierto modo tenía sentido. Que el tercer y cuarto operador más grande se unieran facilitaría enormemente la creación de una red completa de 4G y pronto de 5G. Pero había una montaña de problemas. El gobierno de Estados Unidos siempre había vigilado de cerca la industria de las telecomunicaciones. Con solo 4 grandes competidores, había un
gran temor de que la competencia se redujera, especialmente con los abusivos contratos y condiciones que habían existido durante años. De hecho, acababan de bloquear la compra de T-Mobile por parte de AT&T. El equipo directivo de Sprint insistía que era una mala idea, o al menos una mala idea en ese momento, y no solamente era Sprint. Mientras Masayoshi Son seguía adelante, la empresa matriz de T-Mobile, Deutsche Telekom, decía lo mismo, tras haber vivido de cerca la amarga ruptura forzada con AT&T. Ese no era el momento. Un ex ejecutivo de alto nivel en Sprint explicó: nuestro equipo de relaciones gubernamentales dejó muy claro que era un movimiento equivocado. Jamás pensamos que él no iba a escuchar. Masayoshi Son iba a lograr la fusión sí o sí, y para hacerlo pensó en convencer al presidente de la FCC, Tom Wheeler. Sin muchas alternativas, los ejecutivos de Sprint aceptaron a regañadientes. Le sugirieron que se reuniera con Wheeler más adelante en el año, poco a poco lo fuera convenciendo y entonces buscara la aprobación para comprar T-Mobile. Pero Son era impaciente. En lugar de eso, programó una reunión de inmediato con el presidente de la FCC en Washington. Según personal interno, durante la reunión Wheeler estaba naturalmente escéptico. Le decía a Masa que acababan de hacer todo este análisis sobre la fusión de AT&T y T-Mobile, y que a menos que algo hubiese cambiado en un año, el resultado sería el mismo. Wheeler solo trataba de ser útil, pero ahí fue cuando Son mostró su verdadera cara. Empezó a discutir de una forma que no ayudaba. Podías ver cómo se estaba cavando su propia tumba. No fue nada estratégico. Wheeler, sin embargo, no cedió. Entonces pasó meses intentando convencer a senadores estadounidenses, pero ninguno cambió de opinión. Así que en agosto de 2014 abandonó la idea de comprar T-Mobile. Esto fue un golpe enorme. Sprint había perdido un tiempo valioso que no tenía, seguían perdiendo clientes y todavía no resolvían el problema de fondo. Las acciones también se habían desplomado, de $53 en 2005 a solamente $11 en 2013. Perdían $3.300 millones al año. Después del fracaso de la fusión, Son dijo: pensaba para mí mismo, cometí uno de los mayores errores de mi vida, que fue malinterpretar el entorno regulatorio de Estados Unidos. Aún tenemos clientes, aún tenemos empleados, así que tengo que encargarme de esto. Había intentado comprarse una salida del problema, pero no funcionó. Ahora debía enfrentar la realidad. Para calmar los ánimos, Masayoshi Son hizo una aparición inesperada en la llamada de resultados de Sprint. Les dijo a los inversionistas que seguía comprometido con el cambio histórico de Sprint y que no tenía intención de venderla. Pero en agosto de 2014, Dan Hess fue reemplazado como CEO por Marcelo Claure, un emprendedor pero sin experiencia previa en telecomunicaciones. Aún así, estaba a punto de tomar decisiones audaces. ¿Y cuál era su plan? Hola, soy Paul. Y antes solía preguntar si me podías oír con Verizon. Ya no. Ahora estoy con Sprint, porque adivina qué, es 2016 y todas las redes son buenas. La confiabilidad de Sprint está ahora a menos del 1% de diferencia con Verizon. Y Sprint te ahorra un 50% comparado con las tarifas de Verizon, así que me cambié a Sprint. Y millones más también. ¿Puedes oír eso? No dejes que una diferencia del 1% te cueste el doble. Cámbiate a Sprint hoy. La nueva campaña de Sprint se resumía en una frase: casi tan bueno, dentro del 1% pero mucho más barato, la mitad del precio de sus competidores de hecho. Tenía espectro poco utilizado, así que podían ofrecer ilimitado sin problemas. Tienes que jugar con tus fortalezas, dijo Claure. Nuestro mayor activo es nuestro espectro, y a corto plazo funcionó. Sprint tuvo el mayor aumento de nuevos clientes mensuales en 9 años, sus acciones subieron un 70%. El mensaje es simple: hemos vuelto al juego. Vamos a ofrecer el mayor valor competitivo para el consumidor estadounidense. Pero eso solamente era una solución a corto plazo. Recortar precios es bueno, pero generalmente significa otra cosa: recortar costos. Detrás de cámaras, Sprint estaba cortando gastos por todos lados. Empezaron a reubicar torres de radio de propiedades privadas a terrenos gubernamentales, mucho más baratos. La realidad era que aunque tenían más clientes, seguían perdiendo dinero. Planeaban reducir hasta $2.500 millones en 2016, para terminar con 6 años consecutivos de pérdidas. Nada estaba fuera del menú. Gastos de red, costos laborales, administrativos, todo. Vamos a revisar todo, incluyendo los snacks y los vasitos de yogur de los empleados, dijo el CFO de Sprint. En lugar de invertir en mejores torres, comenzaron a distribuir cajas mágicas, esto para mejorar el 4G en los hogares de los clientes, pero no fue suficiente. En 2015, Sprint cayó al 4.º lugar, ya que T-Mobile lo superó.
y aún necesitaban recortar más costos para invertir en su red, pero simplemente no tenían dinero. En 2017 creo que invertimos $1.300 millones en nuestra red, mientras que nuestros competidores invertían 6, 7, 8, 9, 10 mil millones de dólares. La calidad de nuestra red era 4 veces peor que la de Verizon, la mitad que la de T-Mobile y peor incluso que AT&T. Y entonces, una vez más, regresó Masayoshi Son. Volvió a mirar a T-Mobile para una fusión. Y sabes lo que dicen, viejo terco no aprende truco nuevo, pero esta vez era diferente. Antes Sprint era el más grande, pero ahora T-Mobile estaba en una posición de poder. Cuando comenzaron las negociaciones en 2017, T-Mobile dejó algo muy claro, su empresa matriz, Deutsche Telekom, tendría el control. Esto fue un golpe al orgullo de Son. Inicialmente fue un obstáculo insalvable, ya que él quería controlar la empresa fusionada, pero con el tiempo Son cedió. La fusión siguió adelante, y aunque varios estados intentaron bloquearla, fue aprobada. La razón principal, Sprint estaba tan mal que el gobierno ni siquiera los consideraba un competidor real. El juez federal Víctor Marrero, que permitió la fusión, afirmó que esta probablemente no reduciría sustancialmente la competencia y que Sprint no tenía una estrategia viable a largo plazo para seguir siendo competitivo. Sprint se fusionó con T-Mobile por $26,000 millones en 2020 y el nombre de Sprint fue retirado para siempre. Sprint tenía una mala red y falló con el iPhone, pero eso no fue lo que los mató. T-Mobile estaba en la misma situación o incluso peor al inicio. Fueron las decisiones y el liderazgo las que marcaron la diferencia y llevaron a una empresa al éxito y a la otra a la ruina. Sprint buscaba siempre soluciones rápidas, mientras que T-Mobile miró hacia adentro y preguntó: ¿qué está mal con toda la industria y cómo podemos servir mejor a nuestros clientes? SoftBank pudo haber salvado momentáneamente Sprint, pero en realidad solo prolongó lo inevitable. AT&T fue una vez una de las empresas más dominantes del mundo, habiendo inventado la propia industria de telecomunicaciones. Empleaban a casi 300,000 trabajadores y su valor ascendía a cientos de miles de millones de dólares. Pero hoy no es lo mismo. Las acciones de AT&T han estado cayendo durante los últimos 25 años. Han reducido su fuerza laboral en 130,000 empleados y la compañía estaba endeudada con hasta 180,000 millones de dólares. Pero ¿cómo sucedió esto? Todo salió mal con una sola adquisición, dirigida por un solo hombre. Así es como AT&T se destruyó a sí misma. En 2015, AT&T estaba dirigida por Randall Stephenson. Había liderado la compañía desde 2007, con un éxito moderado. A finales de 2014, AT&T generó 132,000 millones en ingresos y tenía más de 240,000 empleados. La mayoría de esto se debía a su negocio principal, telecomunicaciones. Pero Stephenson tenía grandes planes. Quería convertir la compañía en un conglomerado de medios. La estrategia de Stephenson era bastante simple. AT&T ofrecía paquetes de telecomunicaciones a los clientes con planes de internet y teléfono. Quería hacer que sus ofertas fueran aún más atractivas para sus clientes. Su mayor competidor, Comcast, había hecho lo mismo recientemente. Adquirieron NBC Universal en 2011 por $30,000 millones y luego comenzaron a ofrecer su Triple Play Bundle: Internet, servicios de teléfono y, gracias a NBC Universal, televisión. En comparación, AT&T solo podría ofrecer planes de internet y teléfono. A pesar de generar la mitad de sus ingresos, Comcast de repente tenía una mejor oferta que AT&T y estaban ganando terreno rápidamente. Entre 2011 y 2015, los ingresos de Comcast crecieron un 33.5%, pero AT&T solo creció alrededor del 15%. Te preguntarías cuál fue la respuesta de Stephenson. La respuesta fue comprar una empresa de medios. Decidió por una empresa llamada DirecTV, una compañía de televisión tradicional, pero no una compañía de cable. En cambio, proporcionaban televisión por satélite. Lanzar algunos satélites al espacio era costoso, pero a diferencia del cable, no necesitaban una infraestructura gigantesca a nivel internacional. Los nuevos clientes tradicionalmente necesitaban instalaciones masivas de cable para unirse. Para DirecTV, todo lo que necesitaban los clientes era una pequeña antena parabólica, por lo que era más fácil de instalar. Para AT&T era perfecto. Encajaba como parte de sus ofertas combinadas, que incluían internet, servicio móvil y televisión satelital. Todo a un precio económico. El paquete era perfecto para los nuevos clientes. Además, podrían venderlo a sus clientes existentes para generar más ingresos, que en ese momento sumaban 120 millones solo en la categoría inalámbrica. Hoy temprano completamos la fusión de AT&T y DirecTV.
Nuestra empresa combinada redefinirá fundamentalmente nuestra industria y entregará servicios de entretenimiento como nunca antes. AT&T adquirió DirecTV por $48.5 mil millones. En su informe anual de 2015, Stephenson dijo: cerramos nuestra adquisición de DirecTV, combinando con nuestras principales inversiones durante los últimos 5 años en nuestras redes inalámbricas, fibra y protocolo de Internet. Hemos reunido las piezas para reclamar el liderazgo como la principal empresa de comunicaciones integradas del mundo. Estaba preparando a AT&T para recuperar terreno frente a Comcast. Esto proporcionaría nuevos ingresos, crecimiento y eliminaría la ventaja competitiva de Comcast. Desafortunadamente, esta estrategia tenía algunos problemas. Desglosemos los números de esta adquisición. Antes de la fusión, DirecTV estaba creciendo a un ritmo constante. De 2007 a 2010 agregaron alrededor de 2.5 millones de suscriptores, pero en los siguientes 5 años solo sumaron alrededor de 1 millón, superando los 20 millones de suscriptores. Esos son muchos clientes, pero algo extraño ocurría con el crecimiento. Estaban desacelerándose hasta detenerse. En 2015, el año en que AT&T se fusionó con DirecTV, Netflix ya había adquirido 70 millones de suscriptores, 17 millones solo en ese año. Sus ingresos se habían triplicado entre 2010 y 2015. No estoy diciendo que AT&T debió haber comprado Netflix, pero la tendencia era bastante clara. Las plataformas de streaming como Netflix estaban explotando, pero las empresas de TV como DirecTV se estaban desacelerando. Stephenson probablemente se dio cuenta de esto, pero no comprendió la gravedad del asunto. Netflix no era una plataforma de TV, estaba reemplazando la televisión por completo. Entonces, ¿qué ocurrió? Los ingresos de AT&T aumentaron después de la fusión, y DirecTV mostró un crecimiento prometedor, ascendiendo a 26 millones de hogares, convirtiéndose en el mayor proveedor de TV del mundo. Acababa de superar la red de TV de Comcast, que tenía 22 millones de hogares. Sin embargo, el éxito de AT&T no duró demasiado. Sus servicios de TV no estaban generando las ganancias esperadas. Luego, el crecimiento comenzó a disminuir. Los suscriptores dejaban DirecTV cada día en favor de los servicios de streaming. Así que en 2016, AT&T lanzó DirecTV Now, un híbrido de servicio de televisión por streaming, que mostraba transmisiones en vivo, canales, deportes y noticias. Todo esto por internet. En el primer mes, 200,000 suscriptores se unieron, pero no fue suficiente para revertir la tendencia general de abandono de DirecTV. Al final del día, ofrecían canales como otras compañías de televisión por la misma suscripción excesivamente cara que los clientes ya no querían. Así que en 2017, DirecTV perdió 1 millón de suscriptores. Stephenson, al menos exteriormente, seguía siendo optimista. Esperamos recuperar cualquier pérdida de video que tengamos y más que eso con DirecTV Now. Pero este servicio de streaming aún no era rentable. Además, el servicio de televisión más rentable estaba perdiendo suscriptores. Stephenson necesitaba actuar. A mediados de 2018, AT&T subió el precio de DirecTV Now en $5, con la esperanza de obtener rentabilidad. Tal vez ayudó a los beneficios, pero ciertamente no ayudó al crecimiento. En el primer trimestre ganaron 340,000, pero en el tercer trimestre solo 49,000 se unieron al servicio. Todo mientras DirecTV perdía rápidamente clientes a otras plataformas de streaming. Y todo empeoró. Una adquisición de 48,000 millones es mucho dinero, incluso para AT&T. Habían asumido una gran deuda. También tuvieron que vender activos para mantenerse a flote. Pero DirecTV no estaba dando frutos. Se podría argumentar que DirecTV fue la adquisición más sobrevalorada de la historia. De alguna manera, AT&T no había notado el auge de cord cutting o cortar el cable, o al menos lo subestimaron. En el auge de Netflix compraron una empresa de TV por unos 50,000 millones. A pesar de lanzar DirecTV Now, era solo un pequeño servicio comparado con el servicio de televisión y no estaba captando nuevos clientes como Netflix o Hulu. Sin embargo, con todo esto dicho, AT&T hizo algo realmente inesperado. AT&T decidió apostar aún más fuerte. Tenía una deuda absurda. Sus servicios estaban reduciendo, pero Stephenson decidió arriesgarlo todo. A finales de 2018, AT&T hizo su anuncio más grande de la historia. Estamos dando seguimiento a la historia en desarrollo de la industria de las comunicaciones. AT&T habría llegado a un acuerdo para comprar Time Warner por más de 80,000 millones de dólares. Esto fue masivo, una de las adquisiciones más grandes de la historia, con un precio final de 85,400 millones de dólares. La fusión con Time Warner significaba que AT&T ahora era dueño de Warner Bros., CNN, HBO y muchas otras propiedades intelectuales.
Harry Potter, DC Comics, Looney Tunes, Game of Thrones, Adult Swim, El Señor de los Anillos y la lista sigue y sigue. A pesar de su deuda por DirecTV, la empresa ahora era una potencia mediática. Pasaron de ser una compañía de telecomunicaciones a un gigante de los medios, todo para competir contra Disney. ¿Sería esto suficiente para salvar el imperio mediático en declive de AT&T? Ahora AT&T podría tener más activos mediáticos, pero también tenían más problemas. Para empezar, la fusión aumentó su deuda a $180,000 millones. No solo esto, sino que Time Warner era una incorporación extraña para AT&T. La fusión fue un mal matrimonio que parecía bien sobre el papel y las fotografías. La comparación con la fusión Comcast-NBC casi sirvió como un experimento controlado para mostrar que la cultura corporativa es crítica para el éxito o fracaso de una fusión. La cultura de AT&T era más orientada a los procesos, lo que chocaba con el ambiente de trabajo rápido y creativo de Time Warner. Los inversionistas tampoco estaban muy impresionados. Después del anuncio, las acciones de AT&T continuaron con su tendencia descendente desde 2015. A pesar de ahora ser dueños de Time Warner, Stephenson no estaba preparado para la guerra que se estaba desatando. Las plataformas de streaming estaban por todas partes y luchaban por los consumidores. AT&T había entrado inesperadamente en una zona de guerra. Para empeorar las cosas, poco después de la fusión, muchos de los altos ejecutivos de Time Warner se fueron a otras compañías mediáticas. El director de HBO, Richard Plepler, se fue a Apple, y Jeff Beckett, CEO de Time Warner, se retiró justo después de la adquisición, por nombrar solo algunos. Sin un liderazgo fuerte, AT&T nombró a John Stankley para dirigir Time Warner. Él había estado con AT&T desde 1985 como ejecutivo financiero, pero casi no tenía experiencia en los medios. A pesar de haber gastado más de $85,000 millones en Time Warner, AT&T no sabía realmente qué hacer con la competencia. La industria estaba evolucionando rápidamente, con nuevos competidores apareciendo por todos lados, aunque AT&T se centró más en usar el contenido de Time Warner para impulsar sus servicios de telecomunicaciones que en construir una plataforma de streaming sólida. Presionaron a HBO para obtener más contenido con el fin de aumentar la rentabilidad, lo que dañó su reputación con los programas de alta calidad. Para empeorar aún más las cosas, DirecTV seguía en declive. Sus 26 millones de suscriptores habían caído a 15 millones en 2021. Para ser directo, no puedes simplemente adquirir para solucionar un problema. Pasaron de una rentabilidad moderada a ser cada vez más no rentables. Finalmente fue suficiente, al menos para Stephenson. A principios de 2021, Randall Stephenson se retiró como CEO de AT&T. Cuando asumió AT&T en 2007, el precio de las acciones era de $39.4. Cuando se fue, había bajado un 24%. Para comparar, el S&P500 creció un 85% en ese mismo tiempo. Sus ingresos de ese año fueron de $134,000 millones. Suena mucho, pero es un 8.7% menos que en 2015, antes de que compraran Time Warner por $85,000 millones. AT&T sin duda se estaba reduciendo. Comcast lo estaba haciendo mucho mejor en comparación, pero aún perdía terreno frente a los servicios de streaming. Sus ingresos habían subido a $116,000 millones, un aumento del 56% desde el 2015. Los números no mentían. AT&T estaba en una mala posición. Estaban perdiendo dinero y cuota de mercado. Necesitaban poner las cosas bajo control. AT&T entró en modo de control de daños. La forma más fácil de arreglar esto era desinvertir activos y rápido. En abril de 2022, fusionaron Time Warner, ahora rebautizado como Warner Media, con Discovery Inc. Sería una empresa independiente, completamente separada de AT&T. Esto les dio una inyección de $43,000 millones, fondos que necesitaban desesperadamente. Luego AT&T vendió un 30% de su participación en DirecTV a TPG Capital, sumando otra inyección de efectivo, pero que aún les permitía seguir ofreciendo algo de TV y streaming en sus paquetes. Pero aún no era suficiente. Esto permitiría a AT&T mantenerse en la carrera del streaming, al menos eso pensaban los ejecutivos. Las cosas seguían empeorando. En el segundo trimestre de 2022, DirecTV perdió más de 400,000 suscriptores. El servicio tenía poco más de 12 millones de suscriptores, perdiendo 13 millones o más de la mitad en 8 años. Ahora se habían quedado atrás del servicio de TV de Comcast, que aún tenía 15 millones. Así también cayendo por debajo del segundo mayor proveedor de TV. Finalmente AT&T cedió. AT&T finalmente desconectó el enchufe, o mejor dicho, el satélite. Vendieron el 70% restante de su participación en DirecTV.
Compraron DirecTV por $48,000 millones, pero lo vendieron por unos $7.6 mil millones. Perdieron $30,000 millones en esta apuesta, y eso sin contar los miles de millones de deuda adicional que asumieron para seguir adelante con ella. Esto marcó oficialmente su salida de la carrera mediática. La distracción también dañó su negocio principal, pero más vale tarde que nunca. Esto probablemente salvó a AT&T. En 2024 el precio de sus acciones subió un 35%. Stephenson se fue, y AT&T ya no tenía nada que ver con la industria mediática. La compañía ahora está comprometida con $40,000 millones en recompras y dividendos. Esto para reconstruir la confianza de los accionistas. Confianza que será esencial en el futuro. AT&T aún tiene una deuda masiva que pagar aproximadamente de $120,000 millones. En 2015, si Stephenson hubiera tenido un poco más de previsión, podría haber visto la gran bandera roja en torno a DirecTV y la televisión. DirecTV no estaba fallando necesariamente, pero en un panorama más amplio los consumidores estaban volcando a Netflix y a Hulu. El crecimiento estaba disminuyendo, mientras que el crecimiento del streaming aceleraba. La solución después de meterse en este lío definitivamente no era adquirir otra gran compañía de TV. Es increíble cómo un CEO puede arruinar una empresa. En la década del año 2000, T-Mobile estaba perdiendo y por mucho. Su tecnología era inferior, estaban al borde de la bancarrota y su empresa matriz estaba a punto de abandonarlos. Sin embargo, hoy T-Mobile está en la cima del mundo, con más clientes que incluso AT&T, y de alguna manera es una compañía de telecomunicaciones querida, con fanáticos. ¿Qué pasó? ¿Cómo logró T-Mobile darle la vuelta a la situación? ¿Cómo pasaron de estar casi en la bancarrota a destruir por completo a sus competidores? Esta es una historia loca, llena de dramas, insultos y lo más importante, una chaqueta de cuero. En los años 2000, T-Mobile estaba perdiendo la guerra de telecomunicaciones contra los gigantes, Verizon, AT&T y Sprint. De las 4 empresas, T-Mobile era la más débil, pero no era una nueva startup disruptiva. En 2001, el gigante alemán de las telecomunicaciones, cuyo nombre lo tienes en la pantalla, adquirió Voice Stream Wireless por $35,000 millones, que pronto pasó a llamarse T-Mobile. DT es la empresa de telecomunicaciones más grande de Europa, y esa fue su entrada en el mercado estadounidense. Pero no puedes comprar el éxito, y DT lo descubrió de la peor manera. A pesar de gastar $35,000 millones en la adquisición, el nuevo T-Mobile estaba en problemas. Sus competidores estaban muy por delante en tecnología, especialmente en la red 4G LTE. Debido a su mala infraestructura, T-Mobile solo podría ofrecer 3G. Esto causó otro problema. En 2007, AT&T consiguió un contrato exclusivo con el iPhone que duró hasta 2011, cuando sus competidores finalmente pudieron ofrecer servicios para usuarios del iPhone, excepto T-Mobile. Incluso en 2011 no tenían soporte para el iPhone. ¿Pero por qué? Bueno, T-Mobile no tenía una red 4G LTE. Los primeros iPhones sí eran compatibles con 3G, pero no con el ancho de banda en el que operaba T-Mobile, o al menos no de manera eficiente. Técnicamente podrías usar un iPhone en T-Mobile, pero sería tan lento como 2G, lo cual en la era del 4G era prácticamente inutilizable. Si ibas a comprar un iPhone, no ibas a elegir a T-Mobile. Y sí, la base de clientes de telecomunicaciones más grande y de más rápido crecimiento estaba fuera del alcance de T-Mobile. Estaban perdiendo en todos los frentes. En 2010, AT&T reportó ingresos de $124,000 millones, mientras que T-Mobile solo reportó $4,000 millones. Decir que estaban perdiendo sería generoso. Estaban siendo destruidos, pero no solo era el tamaño o la tecnología lo que estaba matando a T-Mobile, eran seguidores del mercado. No tenían ninguna ventaja competitiva ni nada que los diferenciaba. Su marketing era diferente, sí, pero en esencia eran lo mismo. Los mismos tipos de planes, los mismos precios, ningún punto de venta único. Solo seguían las tendencias y a los líderes del mercado, y desafortunadamente estas tendencias eran terribles. El público general odiaba a los proveedores de telecomunicaciones, los odiaba. La industria era un oligopolio, lo que significaba que pocas empresas tenían demasiado poder. Bien podrían haber sido un monopolio, pero no había mucho incentivo para competir.
Las 4 grandes compañías estaban exprimiendo a los clientes. Los contratos eran largos, restrictivos y caros. Había muchas tarifas ocultas, al igual que en los grandes proveedores de cable o internet. En 2012, el Public Interest Network informó que en encuesta tras encuesta, los suscriptores de telefonía celular revelan una insatisfacción crónica con la industria inalámbrica. Los operadores a menudo no revelan claramente el costo real de sus planes, agregando varios recargos a las facturas de los consumidores. Los consumidores tampoco pueden evaluar adecuadamente la calidad del servicio celular en su área antes de elegir un plan. Los clientes que están hartos de los errores de facturación y la mala cobertura de sus operadores suelen estar atrapados en contratos a largo plazo con fuertes tarifas por cancelación anticipada. Sprint solía cobrar $200 por cancelar un plan antes de tiempo. Era tan grave que un tribunal de California declaró que violaba la ley estatal, obligando a Sprint a pagar $73 millones en daños. La gente estaba resentida, pero no parecía que las cosas fueran a mejorar. Básicamente, todos necesitan usar estos servicios, pero la falta de competencia real significa que las compañías no tienen ningún incentivo para ofrecer precios razonables o brindar siquiera un mínimo de servicio al cliente. Las cosas eran terribles, y no había una mejor opción. Pero no podía señalar solamente a una persona. Todas eran igualmente terribles y desafortunadamente eso incluía a T-Mobile. Y sin embargo, las cosas estaban a punto de ponerse aún peor. En 2011 se anunció una noticia terrible. AT&T compraría a T-Mobile por $39 millones. Probablemente DT estaba harta de la industria estadounidense y quería salir. Pero había un problema. La industria ya era mala. Pero si la segunda empresa más grande se fusionaba con la cuarta, las cosas se pondrían mucho peor. Mucho peor. Así que el gobierno de Estados Unidos intervino. La compra fue bloqueada mientras que AT&T luchaba desesperadamente en los tribunales con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero sus esfuerzos fueron en vano. No solo fracasó la adquisición, sino que AT&T fue obligada a pagarle a T-Mobile una tarifa por cancelación, $3,000 millones en efectivo, y un espectro de ancho de banda valorado en $1,000 millones. Este fue su primer golpe de suerte, pero la situación seguía siendo grave. Después de años sin obtener ganancias, su empresa matriz DT ya no quería seguir invirtiendo. A pesar de una inyección de $3,000 millones de AT&T, seguían perdiendo dinero rápidamente, con pérdidas de $6.8 mil millones en 2012. T-Mobile estaba solo. Debían recaudar fondos por su cuenta para sobrevivir o cerrar. Desesperados, comenzaron a vender lo que podían para generar efectivo, incluyendo 800 torres de telecomunicaciones. Las cosas estaban mal, y sin embargo, esta terrible experiencia con la fusión fue en realidad lo mejor que les pudo haber pasado. Lo que no te mata te hace más fuerte, y para sorpresa de todos, T-Mobile estaba a punto de contraatacar con todo. Todo comenzó con la contratación de un hombre, John Legere. Fue nombrado nuevo CEO de T-Mobile en septiembre de 2012. La empresa necesitaba medidas drásticas y él estaba dispuesto a tomarlas, pero para hacerlo primero debía identificar el problema. Lo primero que hizo fue escuchar. Durante el día leía cientos de correos electrónicos de clientes molestos, personas frustradas con sus contratos, ofertas y mal servicio al cliente. Por las noches, escuchaba las conversaciones en los centros de llamados de T-Mobile. Buscaba algo muy específico, las quejas de los clientes, y había demasiadas. John explicó: si analizas los puntos de dolor que son comunes a todos los clientes, en general los clientes de toda la industria están muy preocupados por la falta de transparencia en la estructura de facturación, la imprevisibilidad de sus facturas, los cargos por excedentes, la falta de flexibilidad en los contratos que los atan y la falta de flexibilidad en la elección de sus dispositivos. Las palabras que resaltaban eran transparencia y flexibilidad. Luego profundizó aún más. La forma en que la industria interactúa con el cliente no es la forma en la que el cliente quiere comprar. En efecto, se le dice al cliente cómo debe jugar. Luego comenzó a mirar hacia adentro, hacia la empresa. Lo que tengo es una organización de unas 45,000 personas con una edad promedio de 30 años. Es un grupo joven, muy entusiasmado y con ganas de ser diferente. Pero la cultura de T-Mobile no lo reflejaba. Era rígida y extremadamente corporativa. Una de las primeras políticas que tuve que cambiar fue la prohibición de tatuajes y de piercings en las tiendas. Esto simplemente no era coherente con quién somos. Queremos atraer a los clientes jóvenes, aquellos que quieran ser un poco diferentes. Legere también permitió que todos los empleados vieran su primera reunión con el equipo directivo e inclusive enviaron preguntas. Lo más sorprendente fue eliminar una regla que prohibía a un veterano de guerra afgano exhibir una foto de su pelotón en su escritorio.
T-Mobile estaba pasando por una evolución secreta. Había una energía feroz. El personal estaba listo para luchar y desafiar el status quo. Estaban a punto de demostrar de lo que eran capaces, pero había un problema. El servicio de T-Mobile no era bueno y acababan de vender muchas torres de telecomunicaciones solo para mantenerse a flote. Esto sería un enorme desafío. Si su servicio no mejoraba, T-Mobile no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, pero tuvieron un golpe de suerte. No quiero que mis empleados sigan inclinando la cabeza de lado. Todavía tienen TPT desde que AT&T casi intentó comprarnos. Agradezco los 5,000 millones que nos dieron, que usamos para invertir en nuestra red y vencerlos. Ejecutar esta estrategia no fue fácil, pero funcionó. Con la inyección adicional de efectivo y el espectro AWS valorado en $1,000 millones, T-Mobile comenzó a reinvertir en su tecnología. Rápidamente empezaron a modernizar su equipo, actualizando la infraestructura para soportar una red 4G LTE. A principios de 2014, compraron licencias de 700 MHz de Verizon por $2.3 mil millones. Para ese momento, T-Mobile anunció que su red LTE cubría 209 millones de personas. T-Mobile estaba construyendo algo enorme. ¿Pero qué? Damas y caballeros, este es el evento principal. Buenas noches a todos. Desde que llegué aquí, lo que hago todos los días para ganarme la vida es hablar con clientes, esas personas en la pantalla. En la industria de las telecomunicaciones, los negocios inalámbricos y el mundo empresarial en general, lo hacemos todo demasiado complicado. Hablamos de estructuras industriales, segmentos de clientes y canales de distribución minorista. Eso es una completa tontería. En la industria de las telecomunicaciones, proveedores como AT&T y Verizon eran conocidos como carriers u operadores y te obligaban a firmar un contrato de 2 años. La mayoría de las personas obtenían un plan al comprar un teléfono nuevo, pagándolo a lo largo del contrato. Una vez que terminaban de pagarlo, la tarifa mensual bajaba, pero en este punto generalmente adquirían un nuevo teléfono, lo que significaba que estaban atrapados en un plan ridículamente caro de forma continua. La estrategia de John se llamó un carrier, sin contratos anuales, sin tarifas por cancelación anticipada, un plan simple y barato. $50 por mes por llamadas y mensajes de texto ilimitados, y datos sin restricciones. Además, los datos se acumulaban mes a mes. Esto costaba aproximadamente la mitad de lo que cobraba Verizon y AT&T. La industria quiere que estés confundido. Quieren que el proceso de compra sea difícil. Aquí tienes un dato impactante. El 46% de los estadounidenses dice que han tomado una decisión sobre su servicio inalámbrico y luego se han arrepentido. Esta tasa de remordimiento es un 33% más alta que en la industria de los autos usados. Pero había aún más. A principios de 2013, T-Mobile anunció que finalmente podía ofrecer soporte para el iPhone, que en ese momento era el iPhone 5. Los clientes de T-Mobile podían actualizar su teléfono 2 veces al año, mientras que AT&T y Verizon solo permitían hacerlo una vez cada 2 años. Además, si comprabas un teléfono como cliente, se financiaba y tu pago total realmente disminuía cuando terminabas de pagarlo. Mucho de esto parece sentido común, pero la industria era realmente así de mala. John decidió que era suficiente. Lo que hicimos fue revolucionario. Identificamos los mayores puntos de dolor que los clientes odiaban y los mayores abusos de los operadores, con márgenes brutos de entre el 90% y el 98% en una industria de miles de millones de dólares. No es que estemos regalando nada. Pero T-Mobile llevó las cosas aún más lejos. Introdujeron Simple Global, sin cargos adicionales por usar datos o mensajes de texto en el extranjero, y llamadas a solo 20 centavos por minuto, comparado con los $2 o $3 por minuto que cobraban los competidores. Y aún mejor, en 2014 eliminaron las tarifas de cancelación con su Get Out of Jail Free Card, pagando las tarifas de terminación de contrato de sus nuevos clientes. John Legere estaba cambiando la industria para siempre. Simplemente queremos cambiar la industria. A veces hacemos cosas que no nos dan una ventaja competitiva a largo plazo, como ofrecer Wi-Fi ilimitado. Sabemos que los otros operadores podrían hacerlo en algún momento, pero no lo harán. No lo harán hasta que los obliguemos, y cuando finalmente cambien, nuestra marca y nuestra empresa se beneficiarán por haber liderado ese cambio. Y no nos detendremos aquí. Aún tenemos más cambios por venir.
Un-Carrier se sentía más que solo una estrategia, se sentía como una corrección de rumbo para la industria. Incluso tenían un manifiesto que se lanzó junto con él. La pregunta, sin embargo, es si Un-Carrier funcionaría. T-Mobile ya había tenido dificultades para salir adelante. ¿Sería esto suficiente? La respuesta a Un-Carrier fue inmediata y masiva. Durante 3 años consecutivos, sumaron más de 8 millones de suscriptores al año, y mientras T-Mobile crecía, AT&T y Verizon se reducían. En el segundo trimestre de este año, anunciamos que tuvimos más adiciones de suscriptores postpago que Verizon, Sprint y AT&T combinados. Esto es gracias a nuestra serie de iniciativas, Un-Carrier. Eliminamos contratos, permitimos actualizaciones en cualquier momento, ofrecimos roaming de datos internacional gratuito y ahora liberamos el uso de tabletas. Es algo muy simple, Richard. Identificamos los puntos de dolor que los clientes odian de la industria y hacemos cambios. Eliminamos estas ridículas restricciones que los operadores imponen solo para mantener márgenes de ganancia absurdos. Pero había algo más. El crecimiento era enorme, pero también lo era la satisfacción del cliente. La tasa de cancelación de T-Mobile disminuyó del 18% hasta el 1.28%. No solo estaban atrayendo clientes, sino que estos se quedaban. T-Mobile no necesitaba tarifas de cancelación anticipada ni contratos abusivos. No necesitaban atar a sus clientes. Estaban seguros de su servicio y del valor que ofrecían. Estaban funcionando y la predicción de John se cumplió rápidamente. AT&T, Verizon y Sprint se rindieron rápidamente y comenzaron a copiar a T-Mobile. Poco después del lanzamiento de Un-Carrier, AT&T anunció Next, que permitía a los clientes actualizar sus teléfonos con mayor frecuencia sin los mismos contratos a largo plazo. Por supuesto, todo esto formaba parte del plan. T-Mobile siguió acelerándolo, mejorando su cobertura y su propuesta de valor. Constantemente mejoraban los planes de datos de los clientes sin costo adicional. Quienes estaban fuera del rango de LTE recibieron su propia mini torre de telecomunicaciones para el hogar, pero en medio del éxito, la gente empezó a notar algo más. La energía de John Legere era algo único. Nunca se reprimía y criticaba abiertamente la competencia en cualquier lugar y en momento. Literalmente llamaba a Verizon y AT&T tonto y más tonto. ¿Cómo sabemos que hará AT&T mal dentro de un año? Solo hay que ver lo que hacemos ahora y ver cómo lo arruinan. En lugar de ser un CEO tradicional y reservado en el sector de las telecomunicaciones, John apostó por ser diferente. A menudo se le veía con una chaqueta de cuero y la icónica camiseta rosa de T-Mobile. Tenía el cabello largo y hablaba con una honestidad brutal. Era la jugada de marketing perfecta. Logró posicionar a T-Mobile como el héroe y a AT&T como el villano. Los ejecutivos de la competencia lo odiaban, pero a los clientes les encantaba. Representaba la frustración y el descontento que muchos sentían hacia la industria. El mejor CEO de América. Amo a Mr. Legere. John Legere es el nuevo campeón de América. Absolutamente honesto, absolutamente refrescante. Cambié todo mi plan familiar de AT&T a T-Mobile por John. Incluso John fue expulsado de una fiesta de AT&T por presentarse con su icónica chaqueta de cuero y su camiseta rosa de T-Mobile. Me encontré con John Legere en la fiesta de AT&T. Wow. Seguridad acaba de escoltar a John fuera de la fiesta. AT&T no está feliz con mi tweet. AT&T odiaba a John, pero la gente lo adoraba. En 2016 tenía 2.4 millones de seguidores en Twitter, y ese número ha seguido creciendo. Piensa en esto, millones de personas siguiendo a un CEO de telecomunicaciones. ¿Pero por qué? Hablo y actúo diciendo lo que todos están pensando, pero que muchos temen expresar. Soy quien soy. Este es un negocio de consumo. Y yo me identifico con mis clientes y con mi equipo. No me tomo demasiado en serio. La estrategia de John fue un éxito. La gente se estaba cambiando a T-Mobile en masa, y lo siguieron haciendo durante muchos años. No solo eso, sino que Sprint, después de muchos años en declive, se fusionó con T-Mobile en 2020, consolidándolos como la segunda marca de telecomunicaciones más grande de Estados Unidos por delante de AT&T. En ese momento tenían 98.3 millones de clientes, y seguían creciendo. Fue en ese momento cuando John Legere finalmente se retiró. Su trabajo transformando a T-Mobile estaba terminado. Pasó el relevo a su amigo y socio de T-Mobile, Mike Sievert.
Para 2024, T-Mobile tenía más de 130 millones de clientes, muy cerca de Verizon, y en términos de valor de mercado, se convirtió en la empresa de telecomunicaciones más grande del mundo, con más de 300.000 millones de dólares. No solo para los que están enfrente, sino para mí misma también. Gracias por mostrarnos cuánto importamos y por apreciarnos. Gracias por incluirnos siempre. Muchas gracias por ser tú mismo. Me encanta que escuches a tus empleados, pero más aún que escuches a tus clientes y lo que realmente necesitan. Los buenos CEOs no solo buscan ganar dinero y retirarse, no solo aumentan el precio de las acciones a corto plazo para obtener un pago masivo, construyen algo que perdura, algo que los trasciende, algo que hace mejorar a su empresa, para los clientes pero también para los empleados. Construyen una empresa de la que la gente se siente orgullosa de formar parte, hacen que toda la industria mejore para todos. Te recuerdo que mi nombre es Moisés, suscríbete a Lógicamente Aclarado y nos vemos en el siguiente.